Destacados políticos y empresarios canarios bajo sospecha de un gran pelotazo. A continuación, en Canarias al Día, la tertulia. ¿Están preparados? ¿Listos? Óscar, la libreta, los apuntes. David, ¿lo vas a hacer de pie, sentado? ¿Cómo lo vas a hacer? Hombre, lo voy a hacer, bueno, primero sentado, ¿no? Porque tenemos que empezar con calma, además para un poco limpiarnos de todo el jaleo que es el caso Reparo y sobre todo para no mezclarlo con esto, porque al final aquí vamos a hablar de un asunto que sinceramente es muy interesante y es muy grave, muy grave. Aquí no hay una guerra política, yo lo decía al principio, no me gusta nada cuando políticamente se usan las cosas para atacar a los adversarios y se utilizan los instrumentos de justicia, pero creo que es fundamental que hay que ir a la justicia a denunciar las cosas. Y nosotros hoy vamos a hablar de un gran pelotazo y vamos a hablar de una institución que es señera, del Cabildo de Tenerife, una institución en la que durante muchos años se presumió de que no había corrupción, de que no había grandes escándalos y que poco a poco hemos ido descubriendo muchas cosas que nos han llamado la atención, del caso Recinto Ferial, del caso Simprom y de otras actuaciones cuanto menos cuestionables y que están también en vía judicial. Pero es que hace unos meses, cuando se producía el cambio de gobierno y se hablaba mucho de las empresas públicas del Cabildo de Tenerife, hubo una declaración en un pleno que realizó el vicepresidente actual del Cabildo, Enrique Arriaga, que a mí por lo menos me puso los pelos de punta, me hizo encender los semáforos por lo que decía. Yo creo que es bueno escuchar eso para un poco ponernos un poco en contexto de lo que vamos a contar a continuación, porque de aquellos polvos, estos lodos. Que si hay algo que tengo claro, después de llevar casi un año buceando en las cloacas de la gestión de su partido, es el verdadero significado de la palabra impresentable. Es la situación en la que nos hemos encontrado el área de innovación, de la que ustedes tanto presumían. Entidades que contribuían como el ITER o como Parque Científico con agujeros contables millonarios, con graves irregularidades y opacidad en su gestión. Impresentable también es haber tenido que devolver 6 millones de euros a Europa por una subvención mal gestionada y ni siquiera plantearse luchar en los tribunales por evitarlo. Y que tengamos en este momento otros 8 millones de euros pendientes de devolución. Impresentable también, señor Alonso, es la madeja empresarial que Coalición Canaria nos ha dejado, con préstamo cruzado sin justificación alguna entre las diferentes entidades públicas, muchas de ellas actualmente en causa de disolución. Y todo esto, señor Alonso, es impresentable y curiosamente todo ha sido fruto de su gestión. Pero David, ¿por qué te llamaba la atención esta intervención tan dura sobre las cloacas y los manejos, el tejido tan inmenso que dejaba Coalición Canaria en el Cabildo? Bueno, pues porque algo de lo que todos sospechábamos, que era del uso irresponsable, cuanto menos, de las empresas públicas, de esa red de empresas públicas que siempre ha tenido el Cabildo de Tenerife, sabíamos que podían salir cosas, pero cuando ya escuchas al consejero responsable hablar con esos términos, que son unos términos muy agresivos, son unos términos muy duros en los que se hacen unas acusaciones muy fuertes, a uno se pone sobre alerta, ¿no? Porque es que él algo ha visto, o él algo sabe, lógicamente. Nosotros a partir de ese momento, y no solo Enrique Arriaga, sino toda la nueva corporación del Cabildo, empezamos a escarbar. Y a escarbar porque nosotros sabemos que al Cabildo no le interesa tampoco que se cuente todo, o que ellos quieren marcar los tiempos de cuándo se cuenten las cosas, pero nosotros al final nuestros tiempos nos lo marcan, claro, nos lo marcan los espectadores, el interés general. Entonces empezamos a escarbar y hemos ido sacando cosillas. Por ejemplo, la información sobre los gastos en los casinos, donde si había barra libre y se invitaba a determinadas personas, especialmente en el casino público de Santa Cruz de Tenerife, debajo del Hotel Mensei. Pero es que hace unas semanas me encuentro con que, a raíz de las preguntas que uno hace y demás, me cuentan que hay un tema muy, muy gordo que ya ha sido enviado a la Fiscalía. Que tiene que ver con todo, con el Cabildo de Tenerife y con algunas empresas del Cabildo de Tenerife. ¿Pero que ya van camino de la Fiscalía? Que ya están en la Fiscalía, me dice. ¿Ah, sí? Entonces yo empiezo a preguntar y poco a poco empiezo a desenredar el enigma, ¿no? Como quien dice, de un secreto que no me quería contar nadie dentro del Cabildo de Tenerife, pero que yo entiendo que mucha gente conoce ya dentro del Cabildo de Tenerife. Y yo les voy a contar a ti, a Óscar, a los espectadores, el titular de la noticia. Y a partir de ahí vamos a ir a contar la historia y el contexto. Pero el titular de la noticia, porque yo creo que es importante poner en relevancia esto que estamos hablando. No vamos a hablar de una denuncia política. No vamos a hablar de un partido que denuncia a otro porque ha visto cosas que no le gustan y que lo va a utilizar políticamente. No. Vamos a hablar de un funcionario del Cabildo de Tenerife, muy respetable,
una persona con mucha experiencia, que ya está muy cerca de su edad de jubilación, que tiene un recorrido importante del que, si quieres, otro día hablamos con calma. Se trata del interventor general del Cabildo de Tenerife, de Antonio Mesía de Iraola. Antonio Mesía de Iraola, que es el interventor general del Cabildo de Tenerife, el pasado 9 de octubre elaboró un informe al que nosotros hemos tenido acceso, en el que se detallan una serie de irregularidades y de anomalías en un expediente, el expediente del pelotazo que ahora les vamos a contar, y que ha sido trasladado por el propio interventor, ese informe del que yo les hablo, a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, la Audiencia de Cuentas de Canarias y el Tribunal de Cuentas. Ese informe del interventor advierte de la existencia de presuntos delitos de malversación, prevaricación y administración desleal en un expediente, el pelotazo David, del Cabildo. Vamos a ver, estás dando el primer nombre. Estamos hablando de una institución muy importante. Acabamos de escuchar al vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, que, ojo, el tono de Enrique Arriaga fue un tono muy duro, durísimo. Y prácticamente yo acabo de sentir, con lo que acabas de expresar, que se acaba de abrir una tapa de una cloaca y ha empezado ese tufo, ese hedor asqueroso que sospechábamos y que él advertía, pero que según tú detallas ya tiene el primer nombre. Una persona honorable, honrada, que ha elaborado un informe y que fruto, pregunto, de su responsabilidad es denunciarlo, es comunicarlo a las partes, a quienes puedan intervenir. En diferencia o a diferencia de lo que ha ocurrido en otras denuncias de las que todos hemos hablado en los últimos años, en este caso es el propio funcionario, el interventor, el que a raíz de esas auditorías, de esas investigaciones internas que se hacen, se encuentra con una información que considera tan grave, que no espera a que actúe el gobierno, el ejecutivo del Cabildo de Tenerife. Él, que también, además de esas tres instituciones que he nombrado, envía ese informe con copia al presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, para que tome, eso está en el informe, para que tome las medidas oportunas que él tenga que tomar políticamente, pero el interventor decide no esperar por ellos y remite, como digo, porque esto no es una denuncia política, insisto, y esto es muy importante, remite la denuncia a la Fiscalía, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas. David, el interventor elabora un informe y lo envía a la Fiscalía, la Audiencia de Cuentas de Canarias y el Tribunal de Cuentas Nacional. Y además, con anterioridad, se lo manda al presidente del Cabildo a la vez. Se lo manda al presidente del Cabildo. Le informo, por si acaso, que ya lo he enviado a todos estos lados, pero a usted, que es la máxima representación del Cabildo, para que esté bien informado. Y en el informe hablabas antes de que denunciaba presuntos delitos. Presuntos delitos de malversación. ¿Qué es malversación? Malversación es cuando tú gestionas de manera irresponsable, por decirlo de alguna manera, el patrimonio público de tal manera que generas un perjuicio para el erario público, para las arcas, para todos nosotros, y beneficias a un tercero. Vale. Malversación. Prevaricación. Prevaricación. ¿Qué es prevaricación? La prevaricación, al fin y al cabo, es tomar una decisión... tonto, pero es que después no, del golpe que me dio... Es tomar una decisión injusta a sabiendas. Sí. Vale. ¿Y qué más? ¿Qué más delitos? ¿Presuntos delitos? Administración desleal. Que la administración desleal, en este caso, yo creo que si hay malversación no se podría condenar por administración desleal porque es más o menos lo mismo, pero sería como un delito más suave de cara a la malversación, en la que hay una mala gestión de los fondos, pero no tiene, por ejemplo, por qué beneficiarse a un tercero. Sin embargo, tú hablas de pelotazo. Sí, yo hablo de pelotazo. ¿Por qué? Y ahora te voy a contar por qué. Bueno, pues porque lo que denuncia el interventor del Cabildo de Tenerife, además, recordemos, lo hemos dicho muchas veces, los funcionarios están obligados, si ven un presunto delito, a denunciarlo. ¿Qué es lo que él hace? Es lo que hace Antonio Mesía de Iraola. En este caso, lo que denuncia por presuntos delitos, como hemos hablado, el interventor, es la compra de los terrenos de la ciudad deportiva, del Club Deportivo Tenerife, por parte del Cabildo Insular en el año 2012.
El interventor, insisto, ha denunciado en la Fiscalía, en la Audiencia de Cuentas y en el Tribunal de Cuentas una presunta malversación, prevaricación o presunta administración desleal por la operación por la que en el año 2012, con Ricardo Melchor en la cabeza del Cabildo, pero muy de cerca su número 2, Carlos Alonso, que unos meses después iba a relevar a Ricardo Melchor en la presidencia y además era el consejero del área de competitividad y el área de economía del Cabildo, llevaron a cabo una operación que, insisto, en la que presuntamente se malversaron cerca de 20 millones de euros, que es el dinero que solo en esa operación gastó el Cabildo de Tenerife. Te voy a dar un dato antes de irnos a la pizarra y relajarnos un poquito más y contar la historia que hay detrás, porque yo creo que los espectadores merecen saber. 20 millones de euros. 20 millones de euros. 20 millones de euros. 20 millones de euros que se gastaron para colocar primero un NAP, o un centro de datos vinculado con el NAP, ahora explicaremos todo esto, que no se ubicó allí, sino que se ubicó en Granadilla, y que también se justificaron para ubicar un parque científico y tecnológico que nunca se ubicó allí, sino que se ubicó en Cuevas Blancas, en Santa Cruz de Tenerife. Te lo digo porque una de las partes importantes de esos 20 millones es que hemos comprado unos terrenos al Club Deportivo Tenerife, y todo lo que yo voy a contar está en el informe del interventor, argumentado con las palabras del interventor. Le hemos comprado unos terrenos al Club Deportivo Tenerife para nada, simplemente para ayudar al Club Deportivo Tenerife. Pero es que no hemos ayudado solo al Club Deportivo Tenerife, hemos ayudado a unos determinados empresarios que están detrás del Club Deportivo Tenerife, y eso es lo que vamos a contar en esta pizarra. Pero un último dato, un último titular o un subtítulo, antes de entrar en profundidad. ¿Sabes dónde está también el presunto delito de malversación? ¿Sabes por qué esto se ha hecho con el manual de las Teresitas, Manolo? ¿Por qué? Un dato solo por encima. Porque según el interventor del Cabildo, se pagó un precio que estaba inflado en un 524%. Dios mío. Es decir, la tasación dichosa que se utilizó, la tasación dichosa, elevó el precio por encima del valor de mercado con datos catastrales de 2017 524%. Es lo que ha elevado esa tasación, el precio, con respecto al valor. Estaba haciendo el cálculo, estamos hablando de que lo que costó 20 millones tenía que haber costado en torno a 4 millones de euros. Y ojo, porque eso, en las Teresitas, fue el caso, fue el pelotazo. Fue la clave del pelotazo. Vamos a un poco intentar explicar toda esta historia, porque al final tiene muchos detalles que yo creo que... Voy a quitar la silla de plano, que van a ser muy interesantes, con el permiso de los compañeros, con el permiso de Saúl, que está en su casa. Vamos a intentar explicar lo que ocurrió, y para ello nos tenemos que ir al año 1997, porque aquí se da la primera patada a la pelota, la primera patada del pelotazo. En este año, el Club Deportivo Tenerife adquiere una parcela en San Bartolomé de Geneto de 90.000 metros cuadrados. Y atención a esto, porque esto es muy importante y quiero que se queden con esta cifra. Compran 90.000 metros cuadrados en Geneto por 1,6 millones de euros. 1,6 millones de euros, 90.000 metros cuadrados en Geneto. Esta operación fue posible por una serie de empresarios que ayudaron al Club Deportivo Tenerife y que incluso se quedaron con los derechos y una opción de compra de una tercera parte, que es muy importante en esta historia de esos terrenos, de unos 30.000 metros cuadrados. ¿Quiénes son esos empresarios? Seguro que les suenan. Ambrosio Jiménez, Antonio Plasencia e Ignacio González, entre otros. Tenerife en 1999, entre 1999 y 2002, construye en parte de esos terrenos la ciudad deportiva. La primera fase, que es lo que conocemos en la actualidad, lo que está hecho prácticamente en la actualidad. Pero en estos momentos el Club Deportivo Tenerife las cuentas del Club Deportivo Tenerife empiezan a ir en picado, a ir hacia abajo. Es la época en la que el presidente es Víctor Pérez Ascanio, un funcionario del Ayuntamiento de La Laguna. Cierto. Ascanio. Voy a ir escribiendo ahora con rojo porque nos vamos a poner más serios y para que se vea mejor porque me estoy quedando sin azul.
de momento tenemos el azul y blanco aquí de los colores del Tenerife, que eso ya, para empezar, es importante. Víctor Pérez Ascanio. El Tenerife entra en una situación muy complicada, entre otras cosas, por la construcción de la ciudad deportiva. Y llega el año 2005, 2006. Estos 2 años son claves porque en esa situación complicada del Tenerife aparece una figura que es fundamental, que es Paulino Rivero. Paulino Rivero en esos momentos está en Madrid, es diputado, tiene un peso importante, pero a partir de 2005 empieza a poner una patita más cercana en Canarias. Y en esta época se produce una famosa reunión que es La Cena de la Ermita. la Cena de la Ermita, Donde están todos ellos, por cierto. en el Sausal, donde Paulino reúne, como bien dice Óscar, a todos estos empresarios y a muchos otros empresarios para diseñar una estrategia que tiene 2 objetivos, 2 vías. La primera, salvar al Tenerife y colocar a Miguel Concepción de presidente en el Tenerife. Y la segunda, que el propio Paulino Rivero acabe siendo presidente del gobierno de Canarias. Y Paulino Rivero consigue algo que es muy importante, y es que convence a Ambrosio Jiménez, Antonio Plasencia e Ignacio González para que renuncien a sus derechos en una tercera parte de los terrenos. De alguna manera les compensan. No tenemos claro cómo les han compensado para que ellos, calladitos la boca, dieran un paso a un lado. Bueno, primero hicieron un poquito de ruido, pero al final se fueron. Una vez le leí a Ambrosio Jiménez decir que les habían dado 3 millones de euros. No lo sabemos, fue una cosa que dijo Ambrosio. De alguna manera les compensaron, eso sí lo tenemos claro. Y entonces, en 2005, el Tenerife saca a subasta esta parcela de 30.000 metros cuadrados. Antonio Plasencia, Jiménez y González no hacen uso de su opción de compra y sale a una subasta que queda desierta. Estando Víctor Pérez Ascanio Queda de presidente. estando Víctor Pérez Ascanio de presidente. Queda desierta la subasta. No se presenta nadie. No se presentó ni el Cabildo de Tenerife, y esto es importante. Guárdense eso para después. Se hubieran presentado una subasta, esos terrenos se hubieran vendido a un precio mucho más bajo del que después se compraron. ¿Qué ocurre? Que esto queda desierta. Y llega el año 2006. Y Paulino empuja a estos empresarios a crear una empresa que se llama Tenerife Inversiones Cierto, y Proyectos Deportivos S.A., cierto. conocida por todos como la promotora del Tenerife. Y en esta empresa que se crea en paralelo al Club Deportivo Tenerife, ¿quiénes están? Miguel Concepción, por supuesto. Amir Achí, Juan Fuentes Tavares, Pedro Suárez, el de Gomasper, o Conrado González Bacallado, entre otros. O sea que los empresarios iniciales con los que se había hablado, propietarios de los terrenos, esos quedan apartados y realmente quien va a gestionar o adquiere estos terrenos son estos empresarios. La promotora del La Tenerife. promotora. La Es decir, promotora. una promotora pasa a ser la propietaria de ese suelo. Te voy a explicar por qué. Porque hay una fecha que es muy importante. 8 de febrero de 2006 se crea Tenerife Inversión Proyectos Deportivos S.A. 16 de febrero de 2006, Miguel Concepción es elegido presidente del Club Deportivo Tenerife. En el año 2006, Tenerife Inversión, como tú muy bien has adelantado, la promotora compra esos 30.000 metros cuadrados por 16 millones de euros.
Recuerden que 90.000 metros cuadrados en el 97, que eran pesetas, pero para entendernos, costaron 1,6 millones. En el año 2006 compran un tercio, 30.000 metros cuadrados por 16 millones de euros. Pero no te creas tú que el dinero lo puso Miguel Concepción, Amidechi, Juan Fuentes Tavares. Ahora yo les pregunto, ¿quién pone el dinero en esta bendita tierra cuando hay que hacer un pelotazo? ¿Quién pone el dinero? ¿La administración? No. ¿Quién pone el dinero? Ay, pues ahora ¿No lo saben? Ya. Sí. Ahora me perdí. Sí, a ver. ¿Una entidad? Una entidad. ¿Qué ¿Bancaria? entidad? Sí, ¿qué entidad? ¿Caja Canaria? Caja Canaria, efectivamente. Aparece un actor fundamental en todo esto, como lo fue en las Teresitas. Cierto. Caja Canaria. Y Caja Canaria, aquel momento con Álvaro Albelo, director, de presidente, le presta los 16 millones a los empresarios para que compren este terreno. Pero claro, uno puede decir, pero qué cosa más ruinosa, ¿no? ¿Para qué compras ese terreno que lleva ahí parado 9 años, que nadie quiere, donde no se ha construido nada? Se y te sacó a gastas subasta, quedó desierto, ¿no? se sacó a subasta, quedó desierto y te gastas 16 millones. Eso es una operación ruinosa, muchacho. Claro, es una operación ruinosa siempre y cuando tú no sepas o tengas alguna garantía de que no va a ser ruinosa. Pues cuando compren esta parcela, la dividen en dos y crean una parcela de 13.000 metros cuadrados y otra de 17.000 metros cuadrados. Y en el año 2007, la promotora vende la parcela más grande, la de 17.000 metros cuadrados, a una empresa que se llama NAP. En concreto se llama NAP de África Occidental, Islas Canarias, Sociedad Anónima. ¿Y quiénes forman el NAP en 2007? Pues el Cabildo, Sí. con un 45% de acciones, y empresarios privados, que tienen el 55% restante. Entre los que está un destacado accionista del Tenerife, José Ana Pérez Lavajo. Estuvo implicado en el caso Forum. Y sí, y lo sigue. Sigue estando investigado en el caso. Según Ford. dice él, ya lo archivaron. No, no lo han archivado. La parte de él. No, Dice. no lo han archivado. Pero bueno, en cualquier caso, José Ana Pérez Lavajo está en esta operación, ¿eh? Y claro, el Cabildo de Tenerife compra 17.000 metros cuadrados de esta parcela para construir un centro de datos vinculado al NAP. Esto es lo del cable que une África. Sí. Bueno, no vamos a perdernos en eso. Pero el NAP nunca se construye allí. Porque el NAP, ese centro de datos, se construye en Granadilla. Pero oye, los tipos ya se han quitado esta parcela. ¿Saben por cuánto? Por 9 millones de euros. Quédense con este dato porque es importante. Pasan los años. No hay ningún movimiento. Recuerden, la promotora todavía tiene 13.000 metros cuadrados de suelo ahí sin vender. Y llega el año 2011 y comienzan las negociaciones con el Cabildo de Tenerife para que el Cabildo, que a través del NAP ya había comprado 17.000 metros cuadrados, compre estos 13.000 metros cuadrados. Negociaciones. Tenemos una noticia de Dámaso Arteaga, que creo que la podemos ver, porque es importante, porque Dámaso, que era el consejero de deportes en aquel momento y que no tenía nada que ver con esto, se está llevando con un secreto tremendo, ¿no? Pues Dámaso... Vas a tener que esperar. Bueno, yo voy a esperar, pero se lo cuento, después la veremos, no se preocupe. No, pero la tenemos la noticia. Ah, mírala ahí. Toca la publicidad y ahora hablas de la noticia. ¿No te importa? No, no me importa para ¿No te nada. importa Esa es. Es que ahora entramos en lo mejor, ¿eh? Esa es la noticia, ahora David nos la explica, pero toca dar paso a la publicidad. Ay, Dios mío. ¿Cómo está la cosa? Hemos tenido que ir a publicidad porque somos seres humanos los que estamos aquí y los que están ahí. Bueno, vamos a continuar con la historia del pelotazo porque, ojo, había un titular que en su día dio, recordarán ustedes, Dámaso Arteaga, David. Sí, ahí lo veían, se construyó un parque tecnológico, pero antes harán la publicidad, que al final nos da tiempo también para alegar. Pues me preguntaban los compañeros la gran pregunta, que es la misma que me he llevado yo haciendo también en los últimos días, que he estado estudiando todo esto, y es ¿por qué
Ambrosio Jiménez, Plasencia e Ignacio González se acaban yendo de la operación, acaban dando un paso a un lado, porque además me recordaba a Óscar, y es verdad, yo recuerdo que hubo una época en la que, y tú también me lo recordabas, Manolo, hubo una época en la que ellos hicieron mucho ruido, ellos estaban cabreados porque los habían dejado fuera les marginaban, de toda la operación. Sí. Pero al final la realidad es que ellos cambian de opinión y dan un paso a un lado. Si, insisto, según yo le leí a Ambrosio Jiménez una vez, porque les pagaron como unos 3 millones de euros, que era un poco lo que estaban valorados esos derechos, que ahora veremos con el montante de la operación, parece una cuantía ridícula, pero es un poco lo que se ha dicho. Yo me quedo, vamos a darle un interrogante, yo me quedo con la duda de cómo se compensó a esta gente. Pero vamos a seguir, porque damos hasta el año 2011, nos habíamos quedado en que la promotora compra la parcela de 30.000 metros cuadrados, un tercio de los terrenos de la ciudad deportiva, la divide en dos, en una de 13.000 metros cuadrados y en otra de 17.000, y en 2007 le vende al NAP, que la mitad de la empresa es parte del Cabildo y la mitad de empresarios privados, la parcela más grande de 17.000 metros cuadrados. Se quedan con la otra parcela. Y en 2011 el Cabildo empieza a negociar con la promotora del Tenerife para comprar esta parcela de 13.000 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque Dámaso Arteaga, que era el consejero de deportes y que ni pinchaba ni cortaba nada en este expediente, sin embargo estaba enterado de las cosas, y un día fue a Radio El Día y le dio por largar. Y él estaba contento ahí, yo no sé si es que le hicieron buenas preguntas o no, y empezó y desveló toda la operación que se estaba haciendo. Entonces, por supuesto, El Día lo recogió en esa noticia que hemos visto, en la que se titula por lo que él contó, que es que aquello se iba a comprar para construir un parque científico y tecnológico, que nunca se llegó a construir. Pero a él se va un poco de la lengua. Año 2011. ¿Qué ocurre? Después de aquello y todo eso, que la negociación estaba muy avanzada. Pero claro, que el Cabildo le compre directamente a una empresa, porque es una empresa y no es una sociedad anónima deportiva como era promotora, con una serie de empresarios claramente posicionados, aquello era muy feo, Manolo. Aquello era muy feo. Aquello no podía venderse a la opinión pública. ¿Cómo lo soluciona Miguel Concepción? En 2011 fusiona a la promotora con el Club Deportivo Tenerife. Se juntan, se absorben. Tenerife absorbe a la promotora. Y con ella absorbe toda la deuda. La deuda que principalmente es con Caja Canarias, y se suma la deuda que ella tiene el Tenerife. Entonces, claro, se pinta un panorama dantesco. El Tenerife está en una situación catastrófica, con una deuda tremenda. Hay que salvar. Hay que salvar el Tenerife. Hay que salvar al Tenerife. ¿Y quién salva al Tenerife? El Cabildo Insular en enero de 2012, cuando cierra la operación de compra que ha sido denunciada por el interventor. Pero atención a lo que les voy a contar. El Cabildo de Tenerife no compra solo la parcela de 13.000 metros cuadrados, sino que en un paquete, en todo el paquete, se lleva las dos parcelas, la de 13.000 y 17.000 metros cuadrados, por 18,9 millones de euros. Es decir, compra la parcela que aún le quedaba a la promotora, y también en la misma operación le compra al NAP, es decir, se compra a sí mismo la otra parcela de 17.000 metros cuadrados. Pero fíjense cómo se divide el dinero, porque al interventor esto le ha llamado mucho la atención. De esos 18,9 millones, 13 millones se van para el Club Deportivo Tenerife, por la parcela de 13.000 metros cuadrados, a pesar de ser la más pequeña. Y los 5,9 millones restantes se van para el NAP, que 5 años antes había comprado esta parcela por 9 millones y 5 años después se la vende al Cabildo por 3 millones de euros menos. Esto al interventor no le cuadra. Y esto no le puede cuadrar a nadie. Pero tú sabes cómo se completa esto, y ahora vamos al precio, que es la clave de todo. ¿Cómo se completa todo esto? Lo que para mí es escandaloso, y es una de las partes que con más insistencia destaca el interventor. ¿Por qué un año después, en 2013, el Cabildo, a través de otra empresa pública que se llama ITER, Instituto Tecnológico de Energías Renovables, compra el 55% de las acciones privadas del NAP? Y el NAP pasa a ser 100% público. Es decir, no se puede hacer una operación más ruinosa. Si tú, en vez de comprar en 2013 las acciones, claro que esto no es una casualidad, las hubieras comprado en 2011,
no tendrías que haber comprado la parcela por 5,9 millones porque ya hubiera sido tuya. Pero en 2007 el NAP, con el Cabildo ya metido dentro del NAP, compra por 9 millones una parcela que en el 2012 le vende al propio Cabildo por 3 millones menos y un año después el Cabildo le compra todas las acciones a la parte privada, generando una auténtica perjuicio económico para las arcas públicas, según asegura el interventor. Pero ahora vamos a parar aquí y nos vamos a ir a la clave de todo, Manolo. Vamos a guardar este pequeño espacio aquí. Yo sé que esto es complicado, nosotros lo pueden leer en nuestra web mucho más detallado, pero ustedes ya han visto una cosa tremenda, una clave tremenda, ¿no? 1,6 millones, todos 90.000 metros cuadrados, que después pasan a costar 16 millones gracias al dinero de Caja Canarias, una tercera parte, y que finalmente esa misma tercera parte en 2012 se compra por 18,9 millones de euros. Y la pregunta es, ¿de dónde sale este precio? Bien, pues este precio sale de una tasación hecha por TINSA. Dios mío. La de las Teresitas. La de las Teresitas. ¿Otra vez? La del edificio de Plasencia y el Cabildo, la de tal. ¿Por qué? Porque TINSA es la empresa tasadora de cabecera de Caja Canarias. Entonces, Caja Canarias, para poder asegurarse el negocio, porque Caja Canarias tampoco es tonta, no presta dinero, aunque haya un riesgo en apariencia, ellos sabían que había un negocio detrás que se iba a consumar, que era la compra por parte del Cabildo de Tenerife de esa parcela, donde, por cierto, todo se justificó en base de que se iba a construir el parque tecnológico y nunca se construyó allí. Se construyó, y esto también es una parte muy importante de la denuncia, se construyó en Cuevas Blancas. Porque Caja Canarias y los empresarios sabían que si TINSA tasaba los terrenos aquí por 16 millones, si después TINSA también tasaba los terrenos de esta operación, tenían garantizado el negocio. Y fíjate tú, TINSA tasa estos terrenos en 18,9 millones, pero ¿tú sabes quién firma la tasación de TINSA? ¿Quién? Porque puede parecer una broma, Manolo, pero es la realidad. La misma persona que 10 años antes ¿Firmó la de las Teresitas? firmó la de las Teresitas. ¿Me estás hablando en serio, David? El mismo arquitecto técnico, el mismo aparejador. Javier Risco Ceniceros. Y no olviden que muchos de los empresarios que ha nombrado David han mandado siempre y mandaban en Caja Canaria igualmente. Efectivamente. Estaban todos en el Consejo de Caja Canarias. Cierto, como en este momento como ya la Caja época de Cana- las Teresitas. Caja Canarias ya era banca cívica. No lo olvidemos. Por cierto, después de 2013, en 2013 fue el año en el que Carlos Alonso se convierte en presidente del Cabildo. Después de todo esto. ¿Era que conocedor hemos Carlos Alonso contado. de toda esta operación? Carlos Alonso era el consejero responsable del área y de las empresas que realizaron todas estas operaciones. Pero atentos a esto. ¿Cómo llega el tasador de las Teresitas a decir que estos terrenos valen 18,9 millones? Lo que valía, 1,6. multiplicado por 3, 1,6 en el 97. Es verdad que han pasado muchos años. Pues ¿sabes cómo hace la tasación? Y esto, bueno, el interventor, pues tú imagínate, los semáforos rojos esos del COVID, pues en el Cabildo se encendieron, el despacho del interventor, pues aquí hay una locura. Pues porque el tasador coge valores de mercado de la calle del Castillo, de la calle del Pilar y de la calle Valentín Sanz. Y tasa los terrenos de Geneto. ¿Y qué tiene que ver Geneto con Valentín Sanz? Hombre, el La valor, calle el Castillo. valor en Villar Barbá, calle El si Pilar estuvieran en Santa Cruz. y el centro de Santa Cruz no es el mismo que en la zona de Geneto. Para entenderlo mejor, vamos preparado una infografía que nos va a ayudar un poco a entender esto. Porque esta es la clave de todo. O sea, la clave de todo es por qué Vamos se a pagan verla, 19 David. millones de euros. Esto es la ciudad deportiva de Geneto. Geneto, San Cristóbal de la Laguna, la ciudad deportiva. Bien, pues esos terrenos de Geneto de la ciudad deportiva que se vendieron al Cabildo de Tenerife se tasaron utilizando valores de mercado de las calles más céntricas de Santa Cruz de Tenerife. ¿De qué calles? Pues fíjense ustedes, vean la diferencia dónde está la ciudad deportiva y dónde está la capital tinerfeña. Urbanísticamente no tiene nada que ver, de entrada ya son dos municipios. Bueno, pues nada más y nada menos, no era cualquier calle, la calle El Pilar. Esto todo está en el informe del interventor. La calle del Castillo, la calle Valentín Sanz, ahí las están viendo todas. Calles céntricas, donde evidentemente el metro cuadrado es más caro que en Geneto, en San Bartolomé de Geneto, con todo mi respeto a Geneto, que es una zona que me encanta, pero evidentemente no vale lo mismo el suelo en la calle Castillo Claro. que en San Bartolomé de Geneto. Pues vi, esto es un escándalo. Y además donde muchos de ellos también tienen despachos en esa zona, por cierto. Esto es un escándalo. Y yo haciendo mis cuentas,
para ver dónde está realmente el negocio, ya un poco desgranando todo esto al detalle, y ya termino con la explicación en la pizarra. Insisto, el escándalo está, por supuesto, en la tasación. Para mí me parece que esto es la clave. Se ha inflado, como dijo el interventor, un 524%. Insisto, estos terrenos tenían que haber costado, lo que costó 18,9 millones tenía que haber costado unos 4 millones de euros, según el criterio. Por cierto, son datos actualizados de lo que valen los terrenos con datos catastrales de 2017. ¿Sabes? Son cosas, se ha hecho un trabajo interesante en este sentido. Pero yo haciendo cuentas me doy cuenta de que la promotora, estos empresarios, decimos la promotora, pero vamos a hablar claro. Miguel Concepción, Amiachi, Juan Fuentes Tavares, Pedro Suárez, Conrado González Bacallado. La promotora compra unos terrenos por 16 millones de euros. Y vende primero un terreno de 17.000, compra por 16 millones. Y vende el primero de los terrenos por 9 millones de euros. Y el segundo, porque después el Cabildo ya se lo compra al NAP, el segundo lo vende por 13 millones de euros. Recuerden que esto es lo que no le cuadraba al interventor. Pero aquí estaba el negocio de la promotora, en que el dinero, en que de esos 19 la mayoría se fuera a la parcela que era la más pequeña. Eso en la tasación de TINSA evidentemente es una auténtica locura de contradicción. Y la vende por 13 millones de euros. Y entonces, si uno suma, te encuentras de que los tipos, en este caso los empresarios, es decir, los tipos, perdón, sin perderle el respeto ni mucho menos, pero me supone un ejercicio tremendo, ¿no? De la capacidad que tiene esta gente para ganar dinero, sin gastar un céntimo, sin arriesgar nada, porque los 16 millones los puso Caja Canarias. En 6 años han hecho un pelotazo que les ha supuesto 22 millones, lo que son 6 millones de euros limpios, sin mover ni una piedra, porque ahí ni se ha construido el NAP, ni se ha construido el parque tecnológico, ni se ha hecho nada. 6 millones de euros limpios. Si esto no es un pelotazo, que alguien nos explique qué es un pelotazo. He tenido que beber agua, David. Y esto es lo que nosotros sabemos. Probablemente aquí se haya movido más dinero del que sabemos, y lo contaremos, porque hay más dinero que ha ido del Cabildo de Tenerife al Club Deportivo Tenerife por otras vías. Pero esto solo es el gran pelotazo de Geneto. Un pelotazo hecho con el manual de las Teresitas. ¿Eres consciente de la trascendencia de esta denuncia, de este informe del secretario del Cabildo? Del interventor. Del interventor. Me voy a sentar. ¿Eres consciente, tanto David, que me voy a sentar porque... ¿Eres consciente del bombazo que acabamos de lanzar, de este pelotazo? Mira, yo creo que esto, sí soy consciente, y ya la verdad que llevo varios días pues un poco con falta de sueño, digamos, dándole vueltas a todo esto, ¿no? Pero primero, me parece que el asunto públicamente tiene un interés tremendo, porque aquí al final se utiliza el dinero público, se utiliza una institución como el Cabildo de Tenerife y sobre todo se utiliza el Club Deportivo de Tenerife para pantalla o como pantalla para, alegando un sentimiento que tenemos todos, por supuesto, todos queremos que al Tenerife le vaya bien y que tenga éxitos deportivos, pero se utiliza el Club Deportivo Tenerife para llevar a cabo un negocio que beneficia a unos determinados empresarios. Ahora entiendes por qué me hizo gracia, me impactó, me llamó la atención a lo del himno de Tenerife al comienzo, ¿no? Claro, pero es muy importante porque es la clave, es ese sentimiento que te transmite el himno, que oye, todos nos sentimos identificados con el himno. Todo eso se ha usado para tapar este pelotazo. Pero es que, Manolo, esto lo teníamos que contar, porque es que esto ha sido un trabajo del interventor y de otras personas, por supuesto, de otros funcionarios, pero el interventor lo ha presentado en la Fiscalía, lo ha presentado en la Audiencia de Cuentas, lo ha presentado en el Tribunal de Cuentas. Y veremos en qué queda esto. Veremos si finalmente esos delitos que denuncia el interventor se consuman, si se investiga, hasta qué punto. Pero la realidad, los hechos son tan escandalosos de por sí que merecen cuanto menos que la gente lo sepa. Desde luego, ahí efectivamente, ¿no? Acaba de decir David el titular, ¿no? Ese supuesto pelotazo de los terrenos de Geneto. Recuerden que la frase de María Farnés en la denuncia de las Teresitas fue pelotazo de las Teresitas. Esto huele efectivamente a un procedimiento, un conchabeo, una connivencia política empresarial al más puro estilo de las Teresitas. Hombres empresarios de las Teresitas que se repiten también efectivamente en este escenario que ha denunciado David Cuesta. Me parece absolutamente grave, cuanto menos indignante incluso ya saber cómo funcionan o cómo funcionaban en otro recorrido, en este caso en estas supuestas irregularidades de los terrenos de Geneto. Esto refleja efectivamente la connivencia política empresarial que durante aquellos años existía en Canarias, aquella connivencia política empresarial, insisto, de 4
o determinados personajes de la ATI Coalición Canaria de aquella época con los mismos empresarios de siempre y desde luego, insisto, como dice David, es un asunto que se está investigando, pero sí que tiene que ser la Fiscalía contundente. Tenemos que ir con otro asunto de Fiscalía, pero David, un último apunte. Un último apunte, completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, Óscar. Para que quede claro, los 4 puntos que plantea el interventor es que esto se hizo sin ningún tipo de procedimiento administrativo, o sea, no se siguió el procedimiento que marca la ley para realizar una compra-venta como esta, no se justificó una causa. Para gastar dinero público tienes que justificar, tiene que haber una causa. El dinero público no se gasta porque sí. Si tú compras unos terrenos para hacer una construcción, es para hacer esa construcción. No puedes comprar unos terrenos para no hacer nada, que es lo que ha hecho el Cabildo de Tenerife. Es lo que sucedió. Exacto. El precio desorbitado, que está fuera de los valores de mercado. Y el último, y esto es muy importante también, el grave perjuicio económico, porque no olvidemos que todo esto que se canaliza a través de una empresa, en el caso del NAP con el ITER y a través del Parque Científico Tecnológico, en el otro caso, generó un agujero tremendo financiero para estas empresas públicas y en general para todos los tinerfeños. Y ese perjuicio hace que el propio interventor, además de los presuntos delitos denunciados, considere que puede haber una responsabilidad contable y por eso lo envía al Tribunal de Cuentas, porque dice, si esto no es delito, que yo creo que lo es, en cualquier caso lo que sí que es una irresponsabilidad en la gestión por parte de los que lo han hecho, ¿no? De los que estaban ahí.